jQuery antepasados y descendientes. Recorriendo el árbol DOM. Tres métodos jQuery útiles para recorrer el árbol DOM son parent, parents y parents until. jQuery parent método. El método parent devuelve el elemento de matriz directa del elemento seleccionado. Este método solo atraviesa un nivel del árbol DOM. El ejemplo siguiente devuelve el elemento de matriz directa de cada uno de los elementos span. Parents jQuery método. El método parents devuelve todos los elementos antecesores del elemento seleccionado, todo el camino hasta el elemento matriz del documento HTML. El ejemplo siguiente devuelve todos los antepasados del elemento span. También puede utilizar un parámetro opcional para filtrar la búsqueda de antepasados. El siguiente devuelve todos los ancestros del elemento span, que son UL elementos. Ejemplo: jQuery parents until método. El método parents until devuelve todos los elementos antecesores entre dos argumentos dados. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos antecesores entre un span y un elemento div. Ejemplo: jQuery descendientes. Recorriendo el árbol DOM. Dos métodos de jQuery útiles para recorrer el árbol DOM son children y find. jQuery children method. El método children devuelve todos los hijos directos del elemento seleccionado. Este método solo atraviesa un nivel hacia abajo del árbol DOM. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos que son hijos directos de cada uno de los elementos div. Ejemplo: también puede utilizar un parámetro opcional para filtrar la búsqueda de los children. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos P con el nombre de clase primera que son hijos directos de div. Ejemplo: jQuery método find. El método find devuelve elementos descendientes del elemento seleccionado, todo el camino hasta el último descendiente. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos span, que son descendientes de div. Ejemplo: el ejemplo siguiente devuelve todos los descendientes de div. Ejemplo: empezamos con la práctica del tutorial. Comenzamos por tanto con el primer ejemplo, en este caso parent. Aquí tenéis la línea de código. Vamos directamente al HTML para que veáis las etiquetas que tenemos. Tenemos un div con una clase que veis aquí, ancestor. Luego tenemos otro div dentro de este con un estilo que le hemos dado, un width de 500 píxeles. Y luego tenemos dentro de este div una lista, como veis aquí, con una etiqueta UL, que es el gran pariente, como veis aquí, el principal, y luego dentro de UL tenemos
una etiqueta LI con pariente directo. Luego tenemos el span, un span dentro de la etiqueta LI, cerramos la etiqueta LI, cerramos la etiqueta UL que tenemos aquí y cerramos el div que veis aquí, el div con el estilo que le hemos dado. Después tenemos aquí otro div con el mismo estilo, una etiqueta P donde ponemos que es el pariente directo de este span, un span dentro de la etiqueta P, cerramos la etiqueta P, cerramos el div que habéis visto aquí y cerramos el div general que le tenemos aquí con la clase ancestors. Ahora vamos a jQuery y lo que vamos a hacer es vamos a sacar el pariente más cercano de la etiqueta span. Para ello vamos a jQuery, cargamos jQuery con document.readyFunction y después ponemos la línea que nos va a hacer la ejecución de lo que queremos que nos saque, es decir, el pariente más cercano de la etiqueta span. Para ello, como veis, ponemos ya directamente el selector, en este caso la etiqueta span, y después .parent. Con esto ya sacamos el pariente más cercano de span. Y luego le damos un estilo, un CSS, para que se vea cuál es el pariente más cercano. En este caso le ponemos un color en rojo, un border de 2 píxeles sólido y también rojo, para que se vea cuál es el pariente más cercano de la etiqueta span. En este caso, si nos vamos al HTML, veremos que aquí tenemos la etiqueta span y que el pariente más cercano sería este, la etiqueta LI que veis aquí. Y en el otro div, el pariente más cercano de este span sería la etiqueta P que veis aquí. Por eso ponemos aquí pariente directo. Por tanto, en el ejemplo nos va a salir estas dos etiquetas, la etiqueta P y la etiqueta LI, que son las más cercanas para poder acceder a estas etiquetas. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Parent. Aquí veis. Aquí tenemos el span y la más cercana, el pariente más cercano es, como veis, LI. Ya UL sería un poco más lejos, estaría del span, y el div, por supuesto, mucho más lejos. Y la etiqueta P lo mismo. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es parents. En parents lo que vamos a hacer es sacar todos los parientes que tiene la etiqueta span. Para ello vamos al HTML y vemos que los parientes, tenemos el span aquí, como veis, y todos los parientes más cercanos son todos estos. Desde el div que tenemos aquí, UL, LI, estos son los que van a salir, porque son todos los parientes más cercanos que tiene span. Si vamos a jQuery, vemos que en esta línea de código, que es la que ejecuta nuestra instrucción que le mandamos, lo primero que hacemos es poner el selector, como ya sabéis, que queremos utilizar, en este caso la etiqueta span, .parents, y con este, sin parámetro ninguno, conseguimos sacar todos los parientes más cercanos de span. Y luego, como el anterior, damos un estilo para que se pueda ver todos los parientes más cercanos, con un color de escritura rojo, un border, en este caso de 2 píxeles sólido y rojo también, con CSS. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con parents.
Y aquí veis que se marcan todos los parientes más cercanos. En este caso, aquí tenemos el span en el centro y después tenemos el LI, la UL, el div y el body. También afecta. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es parents, bueno, otro ejemplo de parents. Aquí en este caso especificamos el pariente que queremos seleccionar, en este caso UL. En vez de querer sacar todos los parientes de span, lo que vamos a hacer ahora es sacar el pariente que nosotros queramos. Entonces lo que vamos a hacer, aquí veis en HTML el span, podemos sacar el pariente que queremos sacar es UL, el que veis aquí. Para ello, lo único que tenemos que hacer en jQuery, como veis aquí en la línea que tenemos aquí, es la misma estructura que los anteriores. Cogemos, ponemos el selector que queremos utilizar, en este caso la etiqueta span, .parent, y ahora sí utilizaremos parámetros en el método parents, que antes no habíamos utilizado. En este caso vamos a seleccionar la etiqueta UL que queremos para ver el funcionamiento de span, de los parientes de span, y luego le damos un estilo CSS como antes, el mismo. Además, vamos al navegador y vamos a ver qué pasa. Y como veis aquí ya hemos seleccionado el pariente que queríamos seleccionar de todos los parientes que tiene span, en este caso UL. Vamos al siguiente, que es children. En este caso lo que vamos a seleccionar es el hijo del div, el primer hijo, en este caso, del div, el hijo del div. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos en la estructura HTML. De momento tenemos un div que le damos una clase de extendat y luego un estilo, con un width de 500 píxeles. Luego dentro del div tenemos una etiqueta p, que es hija del div. En este caso todo lo que haya dentro del div es hijo del div. Por lo tanto, la etiqueta p es hija del div, porque está dentro de él. Span, un span que tenemos aquí, dentro de la etiqueta p, otro etiqueta p que es hija del div también, y aquí dentro de ella otra etiqueta span, y luego ya cerramos el div. Pues nada, aquí lo que vamos a hacer es sacar el primer hijo del div. En este caso serían las etiquetas p que vemos aquí, tanto esta como esta, es la que se va a visualizar en el navegador. Para ello vamos a ir a jQuery y vamos a ver la línea de código que hace esto. Como veis aquí tenemos, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el selector div para decirle que queremos desde el div .children, desde el div vamos a ir al hijo, primer hijo del div. Como veis se pone sin parámetros para acceder al primer hijo del div. La estructura es selector.children y sin selector. Y luego le vamos a dar un CSS como siempre para que se pueda ver que hemos seleccionado el primer hijo del div. El CSS, como veis, es el mismo de los anteriores ejemplos. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos el ejemplo. Vemos aquí el div y hemos seleccionado, como habéis visto, el primer hijo, que son las dos etiquetas p. Son los primeros hijos del div. Vamos al otro ejemplo más de children, y en este caso el ejemplo siguiente devuelve todos los elementos p con el nombre de clase primera, que son hijos directos del div.
Vamos a HTML, aquí tenéis el HTML, el div que tenéis aquí, con una clase, descendants, y un estilo, que es un width de 500 píxeles. Luego después, dentro del div tenemos una etiqueta p, con una clase que pone fields. Bien. Luego después tenemos dentro de la etiqueta p un span, etiqueta span. Y luego tenemos aquí otra etiqueta p dentro del div, que dentro de la etiqueta p hay otro span, como veis aquí. La etiqueta p en este caso tiene una clase second. Y ya se cierra el div. Vamos a sacar por tanto el hijo del div que tenga la clase first. Este es el que vamos a sacar, ¿vale? Vamos a irnos al div y vamos a sacar el hijo que tenga etiqueta p y además tenga la clase first. Para ello vamos a jQuery y vamos a ver la línea que nos hace esto, que es esta. Seleccionamos, como siempre, un selector, en este caso div, que es el que queremos que de ahí saque el hijo. Después .children, y aquí en los parámetros de children, del método children, vamos a poner punto, que significa que nos saque la etiqueta p, y luego la etiqueta p punto fields, p, que es el hijo del div, el hijo del div que tenga etiqueta p, y punto fields, que saque también el hijo que tenga la clase fields, en este caso. Y luego punto css, que damos un estilo como en los anteriores ejemplos. Volvemos a repasar la línea de código. Selector div, y de ahí vamos a sacar su hijo, .children. En este caso le seleccionamos que sea el hijo que tenga la etiqueta p, como veis aquí. Y además luego le ponemos punto, el punto ya sabéis que equivale a la clase, fields, es decir, que tenga clase fields. En este caso la etiqueta que tiene clase fields y que además es una p es esta de aquí que veis. Por tanto, esta es la que vamos a sacar. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Pues bien, aquí lo que tenéis, ¿vale? El div que hemos comentado y sacamos la primera etiqueta p que habéis visto en la estructura de nuestro código. Vamos ahora a por el método find, ¿vale? El objeto, bueno, en este caso vamos al HTML. Aquí tenemos la estructura HTML que veis aquí. Tenemos el div, tenemos una etiqueta p dentro del div, que es el child, el hijo. Luego dentro de la etiqueta p tenemos un span. Y luego después tenemos otra etiqueta p que es hijo del div y otra etiqueta span. La estructura, como veis, es la misma que la anterior. Ejemplo. Ahora vamos al jQuery y vamos a ver qué vamos a hacer. Bien. Aquí lo que vamos a hacer va a devolver todos los elementos de span que son descendientes del div. En este caso, como veis, dentro de la estructura HTML tenemos dos span. En este caso va a visualizar en pantalla los dos span, que son hijos además del div. Para ello lo que hacemos es, como siempre, $selector.find span.css, que damos el estilo. En este caso, selector div.find, y luego le decimos los span, que son hijos del div. En este caso son estos dos los que son hijos del div, con lo cual es lo que va a visualizar en el navegador. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con find. Aquí tenéis,
¿Veis? Son hijos del div, con lo cual los visualiza en el navegador. Hemos llegado a los hijos del div. Siguiente y último ejemplo que vamos a dar en este tutorial de hoy es también de find. Find, aquí lo que vamos a hacer, va a devolver todos los descendientes del div. Aquí, como veis, los descendientes del div en el HTML son todos estos. La etiqueta P, la etiqueta span, otra etiqueta P y otra etiqueta span. Pues todo esto es lo que va a devolver de el div que tenemos aquí. Para ello, la línea de código que hay que hacer es esta que veis aquí. $selector div.find y luego le ponemos entre comillas un asterisco. Significa el asterisco que saque todos los descendientes de div. Y luego, lo que hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, le damos un estilo css.css, que ya sabéis la estructura de este estilo CSS que le hemos dado, con un color red de escritura y un border 2 puntos de 2 píxeles solid red, rojo. Pues vamos al navegador y vamos a ver si saca todos los descendientes con esta línea de código del div. Find 2. Y aquí tenéis. Aquí ha sacado todos los descendientes del div. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Y la semana que viene seguiremos con otro tutorial de jQuery.